Ok, vamos a meternos de lleno a analizar una de las fuerzas más potentes y a la vez más invisibles que existen en las ventas. Hablamos, claro, del poder de la sugestión. A ver, pónganse a pensar en esto. Hay dos productos, son prácticamente iguales, cuestan lo mismo. ¿Qué es lo que hace que una persona se decida por uno y no por el otro? Bueno, la respuesta está en algo que casi siempre se nos escapa. Y la respuesta, la verdad, es bastante sorprendente. Fíjense, hay estudios que dicen que hasta el 95% de todo lo que hacemos, decimos o incluso pensamos es resultado directo de las influencias sugestivas que nos rodean. Una locura, ¿no? Para que quede súper claro, vamos a dividir esto en 5 puntos clave. Empezaremos con qué es esa fuerza invisible y terminaremos con herramientas que se pueden usar en el día a día. Muy bien, entremos en materia. Primero lo primero, ¿qué es esta famosa fuerza invisible? Pues la ciencia le ha puesto un nombre, y es sugestología. Esto no es algo nuevo, ¿eh? Hubo pioneros, como el psicoterapeuta búlgaro Georgi Lozanov, que se dedicaron a estudiar esto. La sugestología, en pocas palabras, analiza cómo cada cosita, un sonido, un olor, una emoción, lo que sea, afecta la mente subconsciente del comprador. Y lo interesante es que no importa si uno se da cuenta o no, el efecto está ahí. Ok, y si tuviéramos que reducir todo este concepto a una sola frase, a una especie de mantra que lo resuma todo, sería una idea muy, muy simple, pero de verdad súper poderosa. Y la frase es esta: todo cuenta. Así de sencillo. El chiste es entender que en una venta no hay nada que sea neutral. O sea, cada detallito, por más mínimo que parezca, o está ayudando o está perjudicando. No hay puntos medios. Es como una balanza, ¿saben? Cada cosa que pasa la va inclinando hacia un lado o hacia el otro. Y justo en esas ventas que están en el límite, en las que el sí o el no penden de un hilo, bueno, pues son estas pequeñeces las que terminan decidiendo todo. Ok. Si todo cuenta, la pregunta obvia es, ¿y por dónde se empieza? Bueno, lo más lógico es empezar por lo que uno sí puede controlar directamente, o sea, la influencia personal. Y aquí hay 4 pilares que mandan señales de inmediato a un posible cliente. Son la actitud que se tiene, la ropa que se usa, qué tan amable se es y, por supuesto, la limpieza. Y ojo con esto porque es clave. Un posible cliente se tarda menos de 30 segundos, en formarse un juicio subconsciente. En ese medio minuto ya decidió si alguien es el tipo de persona con la que le gustaría hacer negocios o no. Así de rápido. Por eso la ropa es un arma tan importante. ¿Por qué? Piénsenlo. Es algo casi instintivo. Se confía más en la gente que se parece a uno. Es un principio de la psicología que le llaman prueba social. Básicamente, si alguien se ve como uno de los nuestros, como parte del grupo, pues es más fácil que se le considere de fiar. Y para que vean que esto no es puro cuento, chequen esta anécdota que es buenísima. Es un caso real de un vendedor cuyo negocio, literal, subía y bajaba dependiendo de qué tan largo tenía el cabello. Es una prueba clarísima del impacto que tiene la apariencia, ¿no creen? Pero bueno, la influencia no se queda solo en lo que se ve, en la ropa o el peinado. Hay algo más profundo, una conversación que está pasando todo el tiempo sin que se diga una sola palabra. Estamos hablando de la comunicación no verbal. Y aquí el dato es tremendo. Fíjense, el 55% de un mensaje se manda con el cuerpo, más de la mitad. Y aquí viene lo importante. Si las palabras dicen sí, pero el cuerpo grita no, ¿a quién se le va a creer? Siempre al cuerpo. No hay de otra. Entonces, ¿cómo se puede manejar esta conversación silenciosa? Hay 3 puntos clave. El primero es reflejar, o sea, imitar sutilmente los gestos de la otra persona para crear conexión. El segundo, obvio, mantener contacto visual. Eso genera confianza. Y el tercero es la postura. Sentarse derecho, un poco inclinado hacia adelante. Eso le dice a la otra persona, te estoy poniendo atención. Bueno, y ya para cerrar el círculo, vamos a juntar todas las piezas. Porque la imagen profesional no es solo la persona, también es todo lo que la rodea, el entorno y cómo se estructura la plática. Hay un atajo que nuestro cerebro toma todo el tiempo, y es súper simple. Si algo se ve caro, asumimos que es bueno. Es casi automático. Por eso es tan importante que el lugar donde se vende algo esté a la altura de lo que cuesta. El mensaje tiene que ser consistente. Y aquí hay otra anécdota que lo ilustra a la perfección. Una agencia de coches se dio cuenta de que había un lugar en el piso de ventas donde los autos se vendían como pan caliente. ¿Cuál era el truco? Habían puesto un espejo en un ángulo perfecto para que, cuando alguien se sentaba en el asiento del conductor, se viera a sí mismo manejando el coche. Con eso bastaba. Esa imagen mental de «ya es mío» era suficiente para cerrar la venta.
Entonces, para resumir, el kit de herramientas del profesional completo es esto. Un entorno que vaya de acuerdo con el producto, una presentación bien ensayada que se sepa de pe a pa y hasta detallitos como dónde sentarse estratégicamente. Todo, absolutamente todo suma para crear esa atmósfera de profesionalismo total. Y que quede claro, esto no se trata de hacer trucos o de engañar a nadie. Se trata de alinear todos estos elementos de forma consciente para proyectar una imagen que sea real, una imagen de confianza, de alguien competente y profesional. Al final, es como dice esa frase, el mundo quizá debe algo, pero pues depende de cada quien ir a cobrarlo. Y estas influencias, estas herramientas de sugestión, son justo eso, la forma de ir a reclamar activamente ese éxito que se está buscando. Y con esto cerramos, dejando una pregunta en el aire. Ahora que sabemos que todo cuenta, vale la pena pensar. ¿Cuál es ese pequeño detalle, esa cosita que hasta hoy se había pasado por alto, que se podría cambiar desde ya para empezar a inclinar esa balanza a favor?